Muchas gracias. Y qué padre ayer, ¿verdad? La verdad es que la neta sí estuvo muy bonito. Eh, También ya, muchas gracias, Cecilia. Ya nos hacía falta una, una cenita así, pues más en forma, dejar quizás un poco la rutina de esta bodega que lucha por ser acogedora, pero creo que nunca lo consigue. Y pues creo que fue un tiempo muy bueno y algo que no se quede ahí, sino que comienza mañana. Esa es creo que la moraleja de lo que vivimos ayer. Quiero continuar con la serie que estamos viendo acerca del corazón. Pues esto tiene imán, dime un segundo. Se pega el imán del estuche con el metal de aquí. Aquí ya la sostiene muy bien. Muy bien. Quiero continuar con este tema. ¿Y por qué no vamos a Santiago 4.1? El tema es asuntos del corazón, es la serie del mes. Y de la cual creo que hemos estado sacando algo, ¿no? Creo que el tema del domingo pasado, si bien es cierto, no descubrimos el hilo negro de nada, es un tema bastante tratado por muchos autores, muy enseñado, pero finalmente es algo que yo siento y he escuchado que fue disruptivo, lo es y lo ha sido para mi vida y me da gusto que lo haya sido para muchos de nosotros. Y eso solamente sucede en función de lo que nosotros queremos rendirle a Dios. Así nada más. Si queremos buscar que Dios haga algo más, entonces debo dejar de, perdón. Sí, gracias. Ahí voy a ese punto. Debo dejar de ser, como dice Santiago, Dios resiste a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El punto es que en la medida que mi orgullo se interponga, Dios puede o se limita su poder a ciertas cosas sobre mi vida. En la medida que la humildad permee y me abra delante de Él, Dios empieza a hacer algo. Entonces, retomando a Santiago, precisamente, capítulo 4, versículo 1, hace una pregunta. Santiago es lo más parecido a Proverbios, pero en el Nuevo Testamento. Y si quieres llevar un poco el hilo de los versículos del mensaje, podemos, no sé si tenemos aquí el QR, Beto. Yo creo que de aquí en adelante veremos la posibilidad de estarte poniendo en un QR tanto las notas como los versículos que vayamos citando para que te sirva también entre semana y te lleves algo que puedas revisar. Dice Santiago 4.1, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos? Subraya malos deseos que combaten en su interior. Señor, gracias por una nueva oportunidad, una nueva mañana con una nueva misericordia que me invita a abrir mi corazón delante de ti para que tú sigas trabajando, para que tú sigas haciendo lo que solo tú puedes hacer y mi vida sea puesta delante de ti para que siga siendo transformada por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Santiago lanza una pregunta. Gracias. ¿Está fallando o algo? Sí. Adiós. Sí. Aquí tengo buen monitor, pero no sabía que fuera. Sí. Ok, volvemos entonces al contexto. Santiago lanza una pregunta que pone en perspectiva que es algo que amenaza constantemente nuestras relaciones. No solamente las amenaza, a veces las determina, a veces las condiciona, a veces sienta un precedente sobre el cual podemos o no continuar en una relación personal con alguien más. La semana pasada pusimos en perspectiva cómo el grado máximo que le podemos dar a un deseo, a una persona, a una idea, es el de un ídolo. Cuando algo es tan fuerte que determina todo en tu vida, se ha convertido en un ídolo. Hoy quiero hablar de un grado un poco más abajo, pero muy condicionante de nuestras relaciones. Nuestros deseos. Entonces titulé este mensaje Los deseos de mi corazón. Entonces, a lo largo de la vida vamos coleccionando cosas bonitas, recuerdos, experiencias,
cosas que son memorables y cosas que se van guardando en el corazón. Pero junto con ellas, en el archivo público de nuestro corazón, vamos a encontrar un montón de heridas y experiencias que quisiéramos olvidar. Una lista, quizás una lista negra de personas con las cuales no quieres volver a tener nada que ver. Inclusive lugares donde jamás quieras volver a estar en tu vida. Y cada uno de estos eventos, como lo decía anteriormente, condiciona la forma en cómo vemos a los demás, en cómo reaccionamos sobre todas las cosas a las fallas a las fallas de las demás personas. Ayer en la reunión de matrimonios hablamos un poquito de esto. Finalmente, cuando nos damos cuenta de que todos somos pecadores y es una condición que sigue ejerciendo una influencia en nuestra vida, podemos no justificar, pero sí explicar por qué constantemente estamos fallando aún a las personas que les hemos prometido amar. Entonces, todas estas experiencias condicionan nuestro corazón y condicionan dos cosas: la forma en cómo reaccionamos, ¿sí? Y primero quiero introducir una antes de esta. Condiciona no solo la forma en cómo reaccionamos, sino cuál es el resultado, la dinámica general de nuestra forma de relacionarnos. Una cosa es la dinámica general y otra cosa es la reacción. Déjame explicarte la primera con un simple ejemplo. ¿Alguno de ustedes conoce una cantante que se llama Taylor Swift? Bueno, me acuerdo que cuando salió su primer hit, yo era apenas un pequeño cervatillo universitario, no sé qué año estaba, viejo, todavía no estaba casado. Y como que sale su primer sencillo y es un hit y era una canción romántica muy bonita, se llamaba Romeo y Julieta, y tú decías, qué agradable niña con y su melena güera y canta canciones muy bonitas y es medio country. Y conforme avanzaba su carrera artística, recuerdo que salía otro sencillo romántico, pero de pronto algo pasó en su vida y era un hit de desamor tras otro. Y cuando sale el primero de desamor, todos nos preguntamos quién fue el rufián miserable que le puede romper el corazón a esta niña tan, ¿no? Y luego sale el segundo hit de desamor y dices, a ver, a esta niña alguien le hizo algo, que antes cantaba puras canciones como muy cursis inclusive y ahora canta puro dolor. Pero luego sale el tercero y luego el cuarto y luego el quinto, y ya cuando esto parece una rutina, te empiezas a preguntar si el problema eran los ex o si el común denominador era más bien ella. Y te digo, Juan, para que entiendas, Pedro. O sea, si analizamos cuál es la dinámica habitual de nuestras relaciones y encuentro que de pronto era alguien que amaba a todos y que estaba bien con todo el mundo y amaba a Dios y a las personas, y de pronto encuentro decepción tras decepción tras decepción, quizá lo más natural sería asignarle esa responsabilidad de la dinámica de relaciones que no se concretan a las personas. Ellos me hicieron algo, ¿sí? A eso me refiero con la dinámica general de nuestras relaciones, patrones que sigo repitiendo, patrones que identifican la manera en cómo me involucro con los demás. Ahora bien, todos estos factores tienen como común denominador lo que está almacenando mi corazón. Lo que dice Santiago es que esos factores muchas veces son detonados por los malos deseos que hay en mi corazón. Pero el mensaje tiene dos mitades. En la primera mitad te quiero hablar acerca de responsabilidad en la dinámica habitual de nuestras relaciones. Pero en la segunda mitad te quiero hablar de la responsabilidad que tenemos en cómo reaccionamos también. Normalmente cuando hablamos de los deseos tenemos que hablar también de las heridas del corazón. Y ciertamente las heridas
que nos va causando la vida, porque, a ver, retomando lo que dice Santiago, es lógico que las disputas y las peleas van dejando una secuela. Nadie se pelea, o quizás sí, se pelea por el solo deseo de estar mal, pero creo que a nadie deja satisfecho una pelea. Esas disputas normalmente responden a algo que se empieza a quebrar adentro. Entonces, cuando hablamos no solamente de deseos, sino de heridas, la perspectiva normalmente es tomar a la persona que estás aconsejando, con quien estás hablando, y decirle, ay, pobrecito, alguien te hizo. No tiene nada de malo. En muchas circunstancias es bueno. Ahora quiero darte no la refutación de esa perspectiva, sino una más que también pueda ser de ayuda para tu vida. Y es esta, la de la responsabilidad que tenemos en que esos factores no condicionen la forma tampoco en cómo reaccionamos a las demás personas. El punto es que reaccionamos porque ya hay algo que se quebró. Y tú dices, es que reacciono así porque alguien me hizo. Yo te digo que tú no puedes cambiar lo que las personas hacen, pero tú puedes cambiar la forma en cómo tu corazón reacciona a esas heridas. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y tarde o temprano alguien va a hacer algo que no te gusta, que te ofenda, que te lastime. Y lo único que puedes controlar es la reacción que tú tienes en torno a esa falta que se comete. Entonces, quiero hablar ahora sí de estos malos deseos de los que se refiere Santiago. Primero tengo que distinguir en que no todos los deseos son malos. Los deseos son buenos, ¿sí? Dios puso esos deseos en tu corazón. Dios le dio a tu corazón la capacidad de desear, de anhelar. Normalmente esos deseos y esos anhelos están dirigidos hacia lo que es bueno, hacia lo que es placentero, hacia lo que es bello, hacia todo aquello que en cierta forma encierre algo de admiración. Nuestros deseos pueden llegar a anclarse o vincularse fuertemente a ellos. No todos los deseos son malos. El problema es cuando crecen. Y cuando crecen pueden tener una influencia o un control sobre nuestros corazones que realmente puede empezar a meternos en serios problemas. Los deseos son parte de la existencia humana, pero algo que dice un autor que se llama Paul Tripp, que me gusta mucho: todo deseo debe sostenerse con una mano abierta. Todos mis deseos deben sostenerse con una mano abierta, diciéndole a Dios, ¿será esto? Pero que siempre, será o no será, pero que siempre se haga tu voluntad. El ejemplo más precioso y más importante de esto está en Lucas 22:42. Jesús en el Getsemaní diciéndole a Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios mío, pues no pasar por la cruz. Mi deseo es no tener que absorber el peso de tu ira sobre mi persona, pero no se haga mi voluntad. Tú y yo no podemos superar jamás eso. No podemos nunca sostener un deseo que sea equiparable a eso. Nunca tú y yo vamos a estar en una circunstancia que nos haga decir, pero esta circunstancia supera al dilema que tenía Cristo antes de ir a la cruz. Jamás, bajo ninguna circunstancia. Entonces, nuestros deseos deben, en teoría, cuando suena bonito, sostenerse con una mano abierta. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Pues que no es así. ¿Por qué? Porque tendemos a querer lo que queremos a costa de lo que sea. Entonces, el problema con el deseo en un corazón pecador es que se transforma rápidamente en una exigencia. Tengo un deseo, bueno, malo, quizás todavía no ha cobrado la fuerza que podría tener, pero conforme empieza a crecer esta plantita se convierte en una exigencia. Es un deseo
que se convierte en una exigencia, entre paréntesis, un tengo que. Tengo que. Antes solamente como que me gustaba, ahora tengo que hacer esto. Y la exigencia nos pasa de tener algo con la mano abierta, ahora algo con la mano cerrada. Tengo que. Entonces, Dios, he decidido que debo tener aquello en lo que he puesto mi corazón y de pronto me doy cuenta que mi oración implica algo y nada puede interponerse en mi camino. Dios, quiero. Bueno, Dios, tengo que. Bueno, como tengo que, quítense, ¿no? Como dicen en el rancho, ábranse piojos, que ahí les va el peine. Perdón que les diga estos dichos tan vulgares, pero decía un sabio abogado con el que crecí, los dichos populares son evangelios pequeños. Dice, la exigencia entonces es el cierre de los puños. Entonces, ahora, cuando me relaciono con las demás personas, no le voy a decir a las personas, y normalmente no lo hago, te exijo que, porque tengo que. Simplemente llego con una exigencia silenciosa. Y yo tengo que. Y demando. ¿Y te fijas cómo eso ya me pone una rayita arriba en mi forma de interactuar con otras personas? Tengo que recibir atención. Tengo que recibir aprobación. Tengo que ser el centro de atención. Eso empieza a condicionar. Dice Santiago, desean lo que no tienen. Entonces traman a veces para llegar al tengo que, urdimos todo un plan. Para llegar al tengo que es cómo le hago. A ver, ¿cómo voy a llegar a eso? Empiezo a tramar. Y este es el primer estadio de esta emoción, de este deseo. Está en una simple trama, en una maquinación, pero puede llegar a escalar y hasta matan para conseguirlo. ¿Te acuerdas de Caín? Caín no obtuvo el visto bueno de Dios. Y quizás este cuate sentía que su esfuerzo era suficiente para ser premiado dignamente, como lo merece el segundo hombre que nació, el primer hombre que nació del vientre de Eva, ¿no? Él era el mayor, probablemente él merecía más. Dios ve el corazón y ve que en el corazón había algo. Premia a Abel, entonces tenía un deseo y hasta mata para conseguirlo. No sabemos qué pasaría por su mente, qué es lo que este relato nos quiere enseñar exactamente con esta actitud, pero sí sabemos el alcance del corazón humano cuando no obtiene lo que quiere. ¿Va? Entonces Santiago agrega, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces, mis exigencias, cuando están viciadas por un deseo egoísta, primero me van a llevar a obtenerlo por mi propia cuenta, a tramar. Yo no sé si alguien aquí ha matado a alguien, espero que no. Espero que todos estemos en el estadio del que medio tramamos, medio envidiamos, medio codiciamos, pero hasta ahí. Si no, preséntese ante la justicia. El tema es que la expansión del deseo no termina ahí. Después, la exigencia, el tengo que, se transforma en una necesidad. Ya no tengo que, ya lo necesito. Deseo, exigencia, necesidad. Y somos rete buenos para bautizar. Yo te bautizo iPhone 14 como mi necesidad. Yo te bautizo X cosa, nueva relación, como mi necesidad. Ya no es un deseo, ya no es Dios mándamelo, ahora es Dios necesito. Necesito alguien, necesito algo. El bautizar el deseo como necesidad es el equivalente a ver el postre
como la respiración misma. ¿Sabes? El postre es rico y es bueno, el de ayer estaba muy rico, ¿sí? Pero el postre no necesariamente tiene que venir, ¿sí? Pues puede o no venir con la comida. Es algo que puede darse, pero no necesariamente. Ahora, lo que hago cuando mi deseo crece a tal grado es que pongo al postre al principio de la cena. Y es que ahora esto no se compara a un deseo, ahora se convierte en una necesidad de respirar, ¿sí? El postre no es una necesidad. ¿Cuántos postres has agarrado y los has ubicado ahí en el pináculo de la necesidad? Ahora tengo que, y si no, voy a estar enojado. Y ahora, a todos los que tenemos hijos, nos suena mucho cuando alguien bautiza algo como una necesidad. Constantemente mis hijos se acercan conmigo y me dicen, el otro día Alana nada más y menos me dice, papi, necesito una mochila de mini. Digo, Alana, ¿tienes 3 mochilas? No, no es cierto. Mira, ven, vamos a tu cuarto de juegos. 1, 2, 3. Pero la necesito. Ya lo había bautizado. Ya había bautizado el deseo como una necesidad. Bastó quizás con haberla visto en un comercial, con haberla visto quizás en alguna de sus compañeritas del ballet, o no sé. Dijo, yo necesito una mochila de mini. Ahora dice Santiago 4:3, aun cuando se lo piden, está hablando de nuestra dinámica cuando oramos, aun cuando le pedimos a Dios, tampoco lo reciben porque se lo piden con malas intenciones. Desean solamente que les dará placer. Y quizás muchas veces Dios no cumple una petición porque está diciendo, si te concedo esa mochila de mini, lo único que te estoy diciendo es que tus deseos siempre van a ser cumplidos, aunque no tengan razón de ser, aunque no estén respaldados por una necesidad actual, real. Simplemente cuando Dios dice que no, quizás nos está diciendo, ¿qué onda con el deseo que está detrás de esa petición? Entonces, quizás ni una palabra se utilice más mal e incorrectamente que la palabra necesidad. Y como nos recuerda Santiago, esa aparece también en nuestras oraciones, pero aparece en nuestras relaciones. Necesito obtenerlo. Y cuando mi corazón se rige por el deseo de algo, este deseo no puede dejar de afectar mi relación con cualquier persona. Entonces, el deseo sigue escalando. Y ya que lo bauticé como necesidad, es un mugre deseo que yo simplemente le estoy atribuyendo cada vez un peso más importante en mi vida. Ahora se convierte en una expectativa, ¿sí? Era un deseo que yo he ido bautizando y ahora el deseo ha dejado de ser una necesidad y se convierte en una expectativa. Una expectativa tiene una frase implícita que es, tú debes hacer algo, tú debes darme, tú debes comportarte, tú debes hacer algo. Y si yo estoy convencido de que necesito algo y tú has dicho que me amas, entonces me voy a molestar mucho si tú has dicho que me amas y yo no estoy obteniendo lo que estoy esperando. Porque es tu deber darme, yo no lo estoy obteniendo. Porque ahora mi necesidad se ha convertido en una expectativa. Y dime si eso no pone verdaderamente en jaque nuestro corazón. La necesidad inevitablemente va a producir expectativa. Ve lo que dice Jeremías 2:13 acerca del pueblo de Dios. Dice, pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva. Y ve cómo lo pone, la fuente. No soy una fuente, soy la fuente de agua viva. Y ha cavado para sí cisternas rotas que
que jamás pueden retener el agua. Y aquí es donde la expectativa se convierte en algo que es dañino. Porque cuando yo deseo obtener algo y busco de una manera u otra el conseguirlo, eso me va a llevar a olvidar la fuente de toda mi satisfacción, la fuente de todo lo que necesito y acabarme yo mi propia fuente. Una cisterna rota. Y sabes que el problema es que fuera de la fuente, Dios dice: yo soy la fuente. Si Él es la fuente, todo lo demás es una cisterna rota. Voltea con el que tienes enseguida y dile: te amo mucho, mi cisterna rota. Todos somos una cisterna rota. Y cuando plasmamos todas nuestras expectativas en una cisterna rota, lo único que te puedo garantizar es que ahí donde plasmaste tu expectativa es incapaz de darle la llenura que esa expectativa desea. Eres un sujeto sediento viviendo en el desierto de la vida y has puesto tu expectativa en una persona quizás, y lamento decirte que esa expectativa, que esa persona no puede retener el agua. ¿Te das cuenta el contraste que existe entre una fuente de agua viva, algo que es equiparable a cuando simplemente escarbas y del interior de la tierra emana algo con fuerza y con constancia? ¿Te das cuenta el contraste que existe entre ese concepto y cavar un hoyo para echarle y luego esperar que lo retenga? ¿Qué te está diciendo eso de tus relaciones? Que cavas un hoyo, viertes algo de ti esperando obtener algo. ¿Por qué se dan los conflictos? Por los malos deseos que hay en nuestro corazón. Porque esos deseos normalmente están condicionando a las demás personas a darnos algo que solamente Dios nos puede dar. ¿Y cuántas veces nos hemos estado decepcionando de la familia, de mi cónyuge, de mi iglesia? Porque yo vine con una necesidad el día de hoy, decidí que este lugar es mi cisterna. Entonces, en lugar de buscar en la fuente de aguas vivas, me estoy cavando una cisterna y estoy esperando que eso me satisfaga, y eso no va a suceder. Y así como se alimenta la expectativa, así resulta en la decepción. Y la decepción nos lleva a una ruptura segura. Entonces, con el tiempo puedo llegar a aceptar la lógica de mi necesidad. Y me va a resultar doloroso vivir sin aquello que he obtenido. Y una necesidad no resuelta, ¿sí? Una expectativa que sigo albergando constantemente, no se va a quedar siendo una expectativa todo el tiempo, se va a convertir en mi derecho. Ahora es mi derecho obtenerlo. Y más que eso, no puede haber el grado más alto de un deseo que eso. Ya no es algo que quiero, es algo que es mi derecho. Es mi derecho obtenerlo. Y inmediatamente ese derecho no realizado nos va a llevar a la decepción. Entre el camino del deseo, mientras más sigue creciendo, el destino final es la decepción. Y la decepción es el común denominador de casi todas mis rupturas, de casi las dinámicas que no se han realizado bien, porque cada vez que conozco a alguien soy abrumador, espero algo, invierto algo para obtener inmediatamente. Eso ya presupone una dinámica que te va a arrojar a la lona, ¿sí? Porque como yo estoy herido, ahora cada vez que alguien me hace algo, no puedo sino reaccionar a la defensiva. No puedo sino reaccionar con la misma fuerza en sentido contrario, porque ahora es mi derecho defenderme.
ahora se ha convertido en mi derecho el no dejar que nadie me pisotee, y entonces lo que tienes es una receta para el caos en tu vida. Todo porque construiste una cisterna rota. Porque albergamos constantemente esperanzas en vasos rotos. Tu esposa misma, tu novia, no es la fuente de toda tu satisfacción. Y constantemente me encuentro viendo matrimonios que están siendo probados y están atravesando dificultades porque se han depositado recíprocamente toda la esperanza de su felicidad. Quiero decirte algo, tu esposa va a ejercer una gran influencia en tu vida, quizás la mayor influencia, pero de ninguna forma se va a convertir en el determinante. En otras palabras, de ninguna forma se va a convertir en la fuente, porque solo hay una fuente. Entonces, el caos en mi relación, todo este desorden de deseos me va a poner en esta situación. Ya no me motivo por el amor a Dios y a la gente, que me lleva a usar las cosas para expresar amor. En cambio, amo las cosas y uso la gente y hasta Dios para conseguir lo que necesito. Mi corazón ha sido capturado. Ahora me he vuelto el señor de mi propio reino y ya no vivo para hacer lo que otro rey superior a mí me demanda. Ahora yo soy el rey y ese es el resultado de mi vida. El resultado de esto son un montón de decepciones que acarrean un montón de heridas, que acarrean un montón de inconstancia, que acarrea un montón de problemas. Se convierte en un efecto dominó devastador. Un efecto dominó que termina en amargura, que termina en soledad. Un efecto dominó que me lleva o que puede llevar a muchos a apostatar de la misma fe, diciendo, esto no era definitivamente. Tengo 2 consejos finales para esto. Cuando voy acarreando las heridas, cuando voy acarreando las consecuencias también de una mala dinámica de relaciones, tengo 2 puntos que necesito hacer. Necesito ver a Jesús en cada situación, tal como le pasó a la samaritana. Es Juan 4:4 dice, en el camino tenía que pasar por Samaria, está hablando de Jesús. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. Y aquí viene el punto. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría ¿qué? Agua viva. ¿Por qué Jesús está trayendo esto a la conversación? La conversación se suscita en torno a la necesidad de Jesús de agua y él termina diciéndole, Dios ha orquestado un encuentro contigo. Porque a la luz, a sabiendas de que Jesús conoce la información que va a revelar más adelante, nos está indicando cuál era la necesidad más grande de esta muchacha. Esta muchacha aparentemente no gozaría de muy buena reputación entre su aldea, porque estar cerca de las horas de mediodía yendo al pozo a sacar agua implicaba que ella estaba buscando evitar verse con la mayor parte de la gente. Por alguna razón ella estaba evitando ser vista.
Entonces iba a este lugar a una hora donde no se iba a encontrar con nadie, pero tuvo el mayor encuentro de su vida. Y Jesús le dice: hey, quiero agua. No, pero ¿por qué me pides agua? No, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías agua a mí. ¿Por qué Jesús le dice esto? Porque Jesús enseguida le dice: ve y trae a tu esposo. Y ella le dice: no tengo esposo. ¿Es cierto? No tienes. Porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. ¿Qué hizo Jesús? Encontró la cisterna rota y se la mostró. ¿Has tenido 5 de algo? 5 de algo es placentero, y traté de extrapolar esta idea hasta decir, bueno, 5 Ferraris. Dije, ¿cómo los mantengo? 5 locales comerciales. Bueno, ya. Pero no, esto es 5 de algo de lo que se debe tener solo uno. 5 de algo que debe venir solamente en pocas cantidades. 5 esposos es mucho para una persona. 5 mejores amigos en 20 años es mucho para una persona. 5 ¿de qué? ¿De qué puede ser bueno 5 cuando realmente deberías de haber tenido 1? 5 trabajos. No sé. Es malo tener 5 cuando ese 5 es la sumatoria de cisternas rotas. Es malo tener 5 de algo cuando ese 5 es el resultado de estar buscando satisfacción en fuentes de las cuales no puede provenir la única, completa y máxima satisfacción, que es de la fuente de agua viva. Y Jesús le está diciendo: chica, tienes un tema. El día que tú bebas de esta fuente, hasta te vas a casar con ese cuate. El día que tú bebas de esa fuente, vas a dejar de estar uno y otro y otro y otro. El día que tú bebas de esta fuente, no te va a importar que la gente te vea, que la gente te cuestione, porque se va a notar. No tienes que esconderte porque has bebido de la fuente. Y extrapolando esto al estado de nuestro corazón, nos invita a que en cada situación tenemos que ver a Jesús. En cada decisión, ¿estoy tomando esta decisión esperando algo que solo Jesús me puede dar? Si la respuesta es sí, entonces cierra esa cisterna. Si la respuesta es sí, entonces no le apuestes un peso más a eso, porque lo más seguro es que termines con 5 de eso a lo que le estás apostando o más. Segundo consejo: yo debo ver a Jesús en toda mi historia. Dice 1 Pedro 1, 18, 19: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Dios pagó un rescate para salvarlos ¿de qué? De la vida vacía que heredaron. Más, ¿sabes qué es lo que heredamos constantemente? La tendencia a cavar cisternas rotas. Por eso es una vida vacía. Porque Jesús está poniendo en perspectiva que nuestro antepasado, que se puede rastrear hasta Adán, nos ha heredado una vida donde queremos, donde deseamos, y luego no lo obtenemos porque le pedimos a Dios y se lo pedimos mal, porque sabemos que todo lo que queremos alimentar es un deseo que se ha exacerbado al grado de convertirse en un derecho. Y que aunque yo lo haya bautizado ahora como un derecho y lo obtenga, eso me va a llevar a quedar exactamente como empecé, vacío. Porque fuera de la fuente no hay nada. Entonces, lo que está diciendo Pedro es que hubo un momento en nuestras vidas, hay un momento en mi historia donde se da un acontecimiento capaz de trastornar todo lo que va a suceder después. Este solo acontecimiento es capaz
de recondicionar la forma en cómo voy a llevar a cabo mi dinámica, siendo alguien responsable que se relaciona de forma sana y siendo alguien responsable que reacciona de forma sana. El solo hecho de saber que Dios pagó un rescate con sangre es suficiente para darme cuenta que no estoy obligado a reaccionar como reacciono cada vez que alguien me parte el corazón. El solo hecho de saber que Dios ha pagado algo con su propia vida es suficiente para saber que yo ya no soy deudor de la carne. Y como yo no le debo a la carne, entonces mi única recompensa es vivir en el Espíritu. Decía Pablo, deudores somos, pero no a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y tiene todo que ver con Romanos 6, cuando dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, agrega Pedro, no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Pedro está poniendo en perspectiva algo muy importante. La sangre de un justo pagó por toda la injusticia que has sufrido y que vas a sufrir en este mundo. La sangre de un justo te ha hecho igual de justo que Él. Te permite vivir una vida sabia, justa y piadosa. La sangre de un justo es capaz de reescribir tu historia sin necesidad de que borres las páginas más oscuras y digas, es que esto me avergüenza. No, porque ahora la cruz ha marcado cómo Dios puede utilizar todo eso malo y lo ha transformado en algo bueno. Como tú estabas tan muerto, pero para la gloria de Dios has sido resucitado y ahora estás totalmente vivo en Cristo. Eso es lo que pasa cuando vemos a Jesús en la historia. Sí, cuando veo a Jesús en la historia, puedo empezar a dejar de sentirme condicionado por el abandono de mi padre. Puedo dejar de sentirme condicionado por el rechazo, por la aspereza con la que fui tratado. Porque eso ya no me obliga. Porque ese sacrificio me ha librado de la vida vacía. La vida vacía implica que ante el abandono o el rechazo yo voy a reaccionar, abandonando o rechazando. Cristo me ha librado de la vida vacía. Entonces ya no me voy a ver a mí mismo como víctima, sino como redimido, comprado al precio de otra vida, no comprado materialmente como un objeto, sino que ha sido el intercambio de una vida por otra. Entonces mi pasado no me condiciona. Mi pasado, filtrado a través de la realidad de la cruz, me enseña cuán grande es el amor de Dios en mi vida. Cuán grande es la oportunidad que tengo de reaccionar amando y no destruyendo. Porque cuando debí de haber sido castigado con destrucción, fui premiado con amor que no merecía. Sabes, hace tiempo te conté de qué extraordinario había sido la iglesia para nuestra vida. Y esa historia tiene todo de verdad. Creo que tanto para mí como para mi esposa podemos decir que hemos amado y hemos sido amados por la iglesia durante mucho tiempo. Pero la trama tiene un pequeño twist. En algún momento de nuestra vida, quizás cuando yo esperaba que la iglesia siguiera satisfaciendo esas necesidades que había en mi corazón, me di cuenta de que sí, el cuerpo de Cristo, o al menos yo, había estado depositando mis expectativas en una cisterna rota. Pero ¿por qué si me sentía tan bien? ¿Por qué si era tan amado? ¿Por qué de pronto muchas cosas se habían
torcido, se habían puesto de cabeza y ya no era la misma dinámica. Me di cuenta que Dios me estaba enseñando algo. Nada es más suficiente que yo. Y mi novia es hermosa. Y mi novia está siendo ataviada, pero tiene defectos todavía. Y yo había puesto mis expectativas ahí. Y eso trajo en mi vida un montón de amargura, un montón de caos y desorden, donde yo no podía creer que ahora había sido lastimado en el lugar que más amaba. Que ahora las personas con las que había crecido estaban mostrando precisamente no sus verdaderos colores. No es que saques el cobre, eres puro cobre, amado. Simplemente pues es lo que tenía. Es lo que todos tenemos. Y te confrontas con esa realidad y dices, pero yo le aposté todo. Pero yo llevo cavando 15 años. ¿Cómo es que esta no era la fuente? Pues no era la fuente. Y Dios rápido se encargó de llevarme a darme cuenta de que esa cisterna había agotado la última reserva de su agua. Y en el caos y en la amargura, en algún momento yo estaba enojado, ya no con la iglesia, sino con Dios. Dios, ¿por qué me mentiste? Llevo años creyendo una mentira. No, llevaba años cavando una cisterna rota. Y cuando finalmente se vació, no sabía qué hacer. Y fue precisamente en un momento que quizás no fue el más espiritual, donde me di cuenta de que sanas las heridas que provocan esas cisternas rotas. No cuando llegas y ya todo se siente bien. No cuando llegas a ese lugar y ya todos cambiaron y te han pedido perdón. Llegas cuando el amor de Cristo se derrama sobre tu vida de una forma que simplemente lo sobreabunda, lo abruma. Amado, la herida no desaparece tal cual, la gente no cambia tal cual. La fuente de agua viva explota sobre tu vida y empieza a saciar tu sed. Solamente de esa forma vamos a ir superando el caos que las heridas del pasado, que las heridas del presente y que las heridas del futuro van a traer a nuestra vida. Solamente de esa forma vamos empezando a dejar de bautizar esos deseos tóxicos como cosas buenas. A veces la vida nos supone decisiones blancas y negras. ¿Sabes cómo me di cuenta de eso? Porque un día Dios me llama para estar parado aquí. Y no quiero decirte que el hecho de que Dios haya sanado esa herida en mi corazón me premió al haber estado aquí. Yo dije, qué hermoso eres, Dios, porque a lo mejor hubiera llegado aquí y hubiera llegado todo herido. Y yo pensaría, ¿y qué hubiera hecho? ¿Tratar a la gente mal? Probablemente. Pero a veces uno no es tonto y no sabe que eso acarrea problemas. A veces por evitar problemas dices, no, voy a cambiar. ¿Qué más hubiera hecho? Bueno, quizás querer ser yo el centro de atención. Quizás querer ser yo ahora el nuevo rector de sus vidas. Quizás querer que todo gire en torno a mí y no a Cristo. Quizás. Pero ahondando en mi corazón, no sé si Dios me lo reveló o simplemente es la conclusión lógicamente más factible. Es que hubiera hecho de este lugar una nueva cisterna. Es que otra vez, no fue una, no dos, y así van a seguir 5, amado. Es que lo que pasa cuando la seguimos abriendo y no la sustituimos por la fuente, no es que un día la vas a cambiar y le vas a atinar a la buena, es que la vas a seguir abriendo.
Y Dios me permitía ver que si ese momento me preparó para algo, ni siquiera era para ser pastor, era para que empezara a buscar a la fuente del agua viva y dejar de cavar cisternas en personas, en expectativas, en mi profesión, en lo que hago, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos. Dejar de coleccionar expectativas que terminan en decepción. Y no porque estás todo negativo, no porque estás todo amargado diciendo pues no confío en nadie porque todos me decepcionan. No espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. No, definitivamente no. Es porque me he conectado con la fuente. Y todo me puede faltar, y me pueden faltar muchas cosas, pero porque la fuente está activa en mi corazón, simplemente puedo ver a los demás como Dios nos ve, redimidos, pero aún pecando. Porque es difícil pensar que sigues pecando después de Cristo. Entonces decimos, no, si antes de yo era, pues eras peor, brother. Pero la neta es que te siguen saliendo un montón de cosas. No siguen saliendo un montón de cosas. Y eso me lleva a cavar mis cisternas. Como yo ya no soy, entonces yo tengo que. Entonces yo necesito. Entonces yo deseo y espero que tú te comportes conforme yo soy. Eso nos ubica de nuevo en la realidad. Terminó el mensaje. Quédate con esto. Busca la fuente de agua viva por encima de cualquier otra cisterna que es incapaz de retener agua. Ve cómo la obra de la cruz ha dispuesto un nuevo destino completamente diferente para mí. Cómo ahora las dinámicas de nuestras relaciones no tienen que ver con hola, mucho gusto, soy Manuel Jaques, tengo un propósito muy hermoso para nuestra relación. Todo egoísta. La dinámica de nuestras relaciones es te amo y te acepto si es que lo hago, porque es una respuesta a lo que yo recibí de la fuente. Que he sido hecho acepto en el amado, entonces no busco la aceptación, simplemente lo busco amar como una respuesta, ni siquiera como una necesidad, es una respuesta. Cierra tus ojos, concéntrate, no veas a nadie y pídele a Dios de todo tu corazón: Dios, recuérdame dónde he estado cavando cisternas rotas. Dios, recuérdame y trae a mi mente ese acontecimiento que significó un condicionante para toda mi vida. Enseguida dile a Dios: Dios, yo me arrepiento de haber tomado ese control que no me correspondía. ¿Por qué? Porque Jeremías dice: 2 males ha hecho. Estamos mal en abrir esa cisterna, pero siempre se puede cerrar y siempre se puede regresar a la fuente. Señor Jesús, llévanos a regresar a la fuente de aguas vivas de nuestra vida. Dios, yo quiero cerrar por completo esa cisterna hoy y no quiero volver a abrir una nunca. No quiero volver a hacerlo, Dios. Quiero beber de la fuente, quiero beber del agua que tú tienes. Quiero dejar de coleccionar fracasos. Quiero dejar de coleccionar cosas negativas. Quiero beber de la fuente. Lo decíamos hace 2 semanas, esta vida se parece más al desierto que a la tierra prometida. Y en el desierto vas a tener sed. Y en el desierto te vas a ver en la necesidad de beber agua. Y en esa necesidad vas a tener 2 elecciones: abrir tu propia cisterna o regresar a la fuente. Danos de beber, Señor Jesús.